La casa siempre había sido demasiado grande para dos familias unidas a la fuerza. Demasiadas habitaciones, demasiados silencios incómodos, demasiados almuerzos compartidos, donde el roce de cubiertos sobre los platos sonaba más fuerte que cualquier conversación. La madre de Adrián se había casado con el padre de Lucas hacía 2 años, y desde entonces ambos compartían techo, apellido y un lazo que no habían elegido. Hermanastros, sí, pero ni la sangre ni la costumbre los habían hecho cercanos, al menos no en la forma esperada. Adrián tenía 22 años, estudiaba fisioterapia y trabajaba a medio tiempo en una clínica de rehabilitación. Tenía un cuerpo trabajado, no por vanidad, sino por hábito, por disciplina. Madrugaba para entrenar en el gimnasio del barrio, una sala discreta, sin pretensiones, donde los espejos eran más funcionales que decorativos, y donde los horarios matutinos ofrecían la soledad que tanto agradecía. Lucas, 3 años mayor, era distinto. Sonrisa fácil, mirada intensa, siempre seguro, siempre cómodo en su piel. Tenía ese tipo de belleza que parecía inconsciente de sí misma, como si su cuerpo fuera un accidente bendito y él solo se limitara a ocuparlo. No compartían demasiadas cosas, salvo las escaleras de la casa y, últimamente, el gimnasio. Desde hacía unas semanas, Lucas también había empezado a ir. Decía que necesitaba sacar tensión. Al principio fue casual, luego coincidencia, después rutina. Y así comenzaron a encontrarse cada mañana entre pesas, bancos sudados y el olor persistente a goma y esfuerzo. Al principio se saludaban con un gesto leve, distante, pero con los días ese gesto se convirtió en mirada, y la mirada en pausa. Adrián había empezado a notarlo en los detalles, en cómo Lucas lo observaba al ajustar la barra, en cómo se ofrecía a sujetarle la espalda durante una serie de repeticiones, en cómo su voz bajaba un tono cuando estaban solos, y el eco del gimnasio parecía amplificar cada palabra, cada respiración contenida. Había algo en la forma en que Lucas lo miraba que le recorría la piel como una corriente tibia, lenta, imposible de ignorar. No era fraternal, no era inocente, y sin embargo, nadie decía nada. Aquel martes el gimnasio estaba vacío, salvo por ellos dos. A esa hora, solo los disciplinados o los que huían de algo madrugaban para levantar peso. Adrián se colocaba las muñequeras frente al espejo cuando Lucas se acercó por detrás, con una toalla al hombro y el cabello aún húmedo por la ducha rápida que solía darse antes de salir de casa. ¿Te ayudo con el peso?, preguntó con voz baja, como si supiera que la respuesta iba más allá del ejercicio. Adrián asintió. Se recostó en el banco y tomó la barra. Lucas se colocó detrás, sujetando levemente los extremos sin intervenir. Solo estaba ahí, presente, sólido, cálido como una sombra protectora. La barra bajó, subió. El ritmo era constante, pero Adrián sentía la piel tensarse bajo la camiseta cada vez que Lucas exhalaba sobre su nuca. No era el ejercicio lo que lo hacía sudar. «Estás más fuerte», dijo Lucas cuando terminó la serie. «Se nota». Elías se incorporó, sin mirarlo de inmediato. «Puede ser. Entreno bastante». Lucas no dijo nada. Le ofreció la toalla y sus dedos se rozaron. Un contacto fugaz, pero suficiente para que ambos se quedaran en silencio. Adrián sintió cómo el pecho se le aceleraba. No era miedo, era otra cosa. Una electricidad extraña, un deseo camuflado bajo capas de silencio y costumbre. «Voy a estirar un poco», murmuró Adrián, alejándose hacia la colchoneta al fondo del gimnasio. No lo dijo por rutina, lo dijo por necesidad de espacio, de aire, de entender por qué el cuerpo se le encendía cada vez que Lucas se acercaba demasiado. Lucas lo siguió. No dijo nada, pero lo imitó. Se sentaron uno junto al otro, espalda contra espalda, haciendo estiramientos con los brazos. El roce de sus omóplatos fue como una chispa. Un gesto mínimo,
casi accidental, pero suficiente para que el silencio se volviera espeso. Adrián respiró hondo. Lucas también. Y durante unos segundos se quedaron quietos, como si cualquier movimiento pudiera desatar algo que no estaban preparados para nombrar. «A veces me pregunto qué piensas de mí», dijo Lucas, sin mirarlo. Adrián giró el rostro y sus miradas se encontraron reflejadas en el espejo del fondo. No respondía enseguida. El corazón le golpeaba el pecho. «¿Quieres que te lo diga? Solo si es verdad». Hubo una pausa, larga, intensa. «Pienso que no eres mi hermano. No lo siento así». Lucas lo observó, sin sorpresa, pero con algo nuevo brillando en los ojos. Deseo, inquietud, algo entre ambas. «Yo tampoco». Y con esa confesión suspendida entre ellos, el aire pareció calentarse. No se tocaron. No aún, pero algo invisible había cambiado. Elías se puso de pie. Lucas también. Y cuando salieron del gimnasio juntos, caminando en silencio bajo el cielo nublado, ninguno dijo nada. Pero sus brazos se rozaban, cada paso más cerca, cada gesto más lento, y la tensión, dulce y punzante, los envolvía como una promesa a punto de cumplirse. Las paredes de la casa, tan acostumbradas al silencio, parecían escuchar más de lo que deberían. Esa noche, después de volver del gimnasio, Adrián subió directo a su habitación. La toalla aún húmeda colgaba de su cuello, el cabello enmarañado por la ducha rápida que no logró apagar del todo el calor que aún le ardía en el pecho. Cerró la puerta tras de sí con una lentitud casi ritual, como si el más mínimo ruido pudiera romper algo frágil, algo recién nacido. Se dejó caer sobre la cama sin encender la luz. En la penumbra, el recuerdo del cuerpo de Lucas, tan cerca, tan tangible, seguía latiendo como una segunda respiración. No era solo el roce en la colchoneta, ni la forma en que lo había mirado en el espejo. Era todo. La voz baja, la presencia detrás de él, el silencio que no era indiferencia, sino espera. Adrián no era ingenuo. Sabía lo que había sentido, lo que aún sentía, pero lo que más lo inquietaba era lo que vio en los ojos de Lucas, una verdad callada, una pregunta no formulada que parecía responderse con cada segundo compartido. A la mañana siguiente, el gimnasio estaba más lleno. Algunos rostros conocidos, rutinas cruzadas, saludos breves. Pero Lucas no apareció. Adrián intentó ignorar el vacío que dejó su ausencia. Se concentró en sus ejercicios, en el ritmo de su respiración, en la tensión controlada de sus músculos, pero nada lograba apagar esa sensación punzante de que faltaba algo, o alguien. Esa misma tarde, al volver a casa, lo encontró en la cocina. Lucas estaba de espaldas, cortando fruta, sin camiseta, con los pantalones de deporte aún puestos y el cabello húmedo. El sol entraba por la ventana lateral y dibujaba líneas doradas sobre su espalda. Adrián se detuvo en seco, tragando saliva. «No te vi esta mañana», dijo, con tono casual. Lucas no se volvió enseguida. Terminó de cortar una rodaja y respondió sin mirar. «No dormí bien. Preferí entrenar en casa». Adrián dio un paso más. La cocina olía a fruta, a sudor limpio, a él, a ese aroma que ya reconocía sin esfuerzo, que le aceleraba el pulso. «¿Por qué no dormiste?» Lucas se giró despacio. Lo miró, largo. «Porque no podía dejar de pensar en ti». Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto. Adrián se apoyó contra el marco de la puerta. La distancia entre ellos era escasa, pero el aire estaba cargado, saturado. «¿En mí?», murmuró. «En lo que pasó ayer, en lo que no pasó también». El silencio que siguió fue un puente, y ambos sabían que estaban a punto de cruzarlo. Lucas se acercó, con pasos lentos, sin romper el contacto visual. Cuando estuvo lo bastante cerca, levantó una mano y le tocó la mandíbula, apenas con los dedos. Un roce, como una advertencia suave. Elías cerró los ojos.
Sintió la electricidad recorrerle la columna, la piel de gallina, el corazón desbocado. «Si me acerco más, no voy a poder hacerme el tonto», susurró Lucas. Adrián abrió los ojos. La voz le temblaba, pero las palabras salieron claras. «Entonces no te acerques». Lucas lo miró un segundo más. Después bajó la mano. Dio un paso atrás. «No es el momento, ¿verdad?» «No, pero se está acercando». Los días siguientes fueron un juego de resistencia. Aún entrenaban juntos, aún compartían espacios, conversaciones, sonrisas. Pero la tensión crecía. No se tocaban, no se besaban. Pero los ojos decían más de lo que los labios callaban. Una noche, el gimnasio estaba completamente vacío. La mayoría ya se había marchado, y los empleados comenzaban a apagar luces. Lucas y Adrián se habían quedado estirando. Afuera llovía, y el golpeteo del agua contra los cristales creaba una especie de burbuja íntima. Adrián estaba acostado boca arriba sobre una colchoneta, los brazos extendidos, la camiseta pegada al cuerpo por el sudor. Lucas lo observaba desde la barra de estiramiento. Algo en su respiración era más densa, más cargada. «¿Te ayudo a soltar la espalda?», preguntó. Adrián asintió, sin palabras. Lucas se acercó y se arrodilló a su lado. Colocó una mano debajo de la parte baja de su espalda, la otra en su abdomen. Con movimientos lentos, comenzó a presionar. No era un masaje, no exactamente. Era un toque contenido, meticuloso, que parecía explorar más que corregir. Elías cerró los ojos, pero no por dolor, sino por lo que se desataba dentro de él. Los dedos de Lucas se movían con suavidad, con una precisión casi reverente. Cada roce, cada presión leve, era como un susurro sobre la piel. Cuando su mano rozó el borde de la cadera, Adrián se tensó. «¿Estás bien?» «Sí, solo no pares». Lucas bajó la mirada. Lo vio allí, entregado a sus manos, a su cercanía, y algo dentro de él se quebró suavemente. Se inclinó, lento, con el rostro tan cerca que Adrián pudo sentir su aliento. «No deberías decirme eso», murmuró. «Me conoces lo suficiente para saber que no tengo control cuando se trata de ti». Adrián abrió los ojos. Lo miró de frente. Y por un segundo, el universo se redujo a eso. A dos respiraciones encontradas, al calor compartido en la penumbra del gimnasio. «Y tú me conoces lo suficiente para saber que quiero que lo pierdas». Ese fue el instante, el punto sin retorno. Lucas bajó la cabeza, y sus labios rozaron los de Adrián con una lentitud tan intensa que dolió. No fue un beso devorador. Fue una prueba, un roce de fuego, un reconocimiento. Y cuando finalmente se besaron, de verdad, el mundo desapareció. El sudor, el calor, el olor a caucho, a esfuerzo, a piel. Todo se fundió en esa caricia lenta de bocas que se buscaban desde mucho antes de tocarse. Adrián lo sostuvo por la nuca, Lucas lo rodeó por la cintura, y sus cuerpos se acomodaron como si ya supieran el camino. Cuando se separaron, el silencio fue total. Solo la lluvia persistía afuera, como un aplauso lejano. Lucas apoyó su frente contra la de Adrián. «No voy a poder fingir que esto no pasó». «Yo tampoco quiero». Y en ese susurro compartido, entendieron que lo inevitable había sucedido. No solo se habían besado, se habían elegido. El cielo amaneció cubierto, como si el mundo entero compartiera el mismo estado de ánimo espeso y contenido que llenaba la casa. Adrián despertó temprano, demasiado temprano. Su cuerpo aún recordaba la presión de los labios de Lucas sobre los suyos, la forma en que lo sostuvo, la manera en que sus respiraciones se habían mezclado, como si el aire del otro fuera más necesario que el propio. Se quedó un rato acostado, con los ojos fijos en el techo, sintiendo la presencia invisible de algo que ya no podía ignorarse. La casa estaba en silencio, salvo por los sonidos suaves de la cafetera en la cocina. Al bajar, lo vio allí.
Lucas, descalzo, de espaldas, con una camiseta suelta y un vaso en la mano. La escena era simple, casi doméstica, pero algo en ella se sintió abrumadoramente íntimo, como si estuviera viendo algo que nadie más debía ver. Lucas se giró al sentirlo. Sus ojos se encontraron, y no dijeron nada. No hacía falta. Había algo suspendido entre ellos, algo más que la tensión, más que el deseo. Era una verdad compartida que ahora los envolvía en cada gesto, en cada silencio. «No me arrepiento», dijo Adrián, con la voz suave pero firme. Lucas apoyó el vaso en la encimera. Su mirada era tranquila, pero ardía por debajo, como una brasa contenida. «Yo tampoco, pero me pregunto cómo seguimos». Adrián se acercó despacio. No lo tocó. No aún. Se colocó frente a él, lo bastante cerca para que sus manos casi se rozaran. «No lo sé, pero no quiero dar un paso atrás». Lucas respiró hondo, como si con esas palabras se cayera el último muro, y durante unos segundos simplemente se miraron, como si necesitaran grabar el rostro del otro desde esta nueva perspectiva, la de la posibilidad. Esa noche no hubo gimnasio. En lugar de eso, decidieron salir a correr juntos. Un parque amplio, con caminos húmedos por la reciente lluvia, árboles altos y apenas unos pocos transeúntes a esa hora incierta del anochecer. Corrieron en silencio, sincronizados, como si sus cuerpos ya supieran cómo acompañarse. El ritmo compartido, la respiración medida, los roces ocasionales de hombros y brazos, todo tenía una delicadeza nueva, como si el mundo entero se hubiera vuelto más nítido desde aquel beso. Cuando pararon a descansar junto a un seto cubierto de sombra, Lucas se dobló levemente para recuperar el aliento. Estaba sudado, con el pecho subiendo y bajando con fuerza. Adrián no pudo dejar de mirarlo. Cada línea de su cuello, el brillo de la piel húmeda, la manera en que sus labios entreabiertos parecían una invitación silenciosa. «Tienes esa mirada otra vez», murmuró Lucas sin levantar la vista. «¿Qué mirada?» «La que me pone nervioso». Adrián sonrió, dando un paso más cerca. «Yo estoy mucho más nervioso que tú». Lucas levantó la cabeza. Se quedaron allí, a medio metro el uno del otro, con el aire entre ellos tan cargado de energía que parecía chisporrotear. Adrián dio un paso más. La distancia se redujo a nada. «¿Te puedo tocar?», susurró. «Si no lo haces tú, lo haré yo». Entonces lo hizo. Le colocó una mano en el pecho, justo en el centro. Sintió el latido. Rápido, intenso, el mismo que llevaba dentro. Los dedos se abrieron sobre la tela mojada, como si quisieran memorizar la forma de ese cuerpo, que hasta hace poco era solo un territorio prohibido. Lucas bajó la cabeza lentamente, hasta rozar la frente de Adrián con la suya. «Me pasa algo contigo, algo que me rompe por dentro». Adrián cerró los ojos. El viento les rozaba la piel, pero no podían sentir frío. El calor entre ellos era demasiado real, demasiado próximo. «A mí también, y no quiero que pare». Lucas deslizó una mano por la espalda de Adrián, con un gesto que no era apresurado ni torpe, sino exacto. Sabía cómo tocarlo. Lo había sabido siempre, aunque jamás se hubiera permitido hacerlo. Sus dedos se detuvieron en la cintura. Lo atrajo con lentitud, como si cualquier prisa arruinara algo sagrado, y volvieron a besarse. Lento, largo, silencioso. El beso era húmedo, no por la urgencia, sino por la emoción que se colaba entre los labios, por la intensidad que les temblaba en las manos. Lucas apretaba la nuca de Adrián con una firmeza suave, como si al soltarlo, el momento pudiera esfumarse. Adrián respondió con una entrega completa. Ya no había miedo, ni duda, ni siquiera pensamiento. Solo él, solo ese beso. Cuando se separaron, las respiraciones eran cortas, entrecortadas. La frente de Lucas se apoyó contra la suya. «Esto es muy grande, Adrián». «Lo sé, pero estoy dispuesto a sostenerlo contigo».
A partir de esa noche, todo cambió. No de forma evidente, no con palabras, pero en los gestos, en las miradas, en la forma en que se buscaban incluso en los pasillos de la casa, todo hablaba un nuevo lenguaje. Compartían auriculares, compartían espacios, compartían silencios, y cada uno de esos momentos tenía una electricidad que no se podía disimular. En el gimnasio, las cosas se volvieron más intensas. No hablaban mucho, pero los ojos lo decían todo. Cada vez que Lucas lo ayudaba con el peso, cada vez que se acercaba por detrás para corregirle la postura, cada vez que le secaba el sudor de la frente con la camiseta, todo era una caricia no dicha. Una tarde, tras una serie agotadora, Adrián quedó tumbado en la colchoneta, jadeando, con la camiseta pegada al cuerpo. Lucas se sentó a su lado, con las piernas cruzadas. «¿Cómo haces para contenerlo todo tan bien?», preguntó, con voz baja. Adrián giró el rostro hacia él. «¿Contener qué?». Lucas lo miró con intensidad. Su voz era un susurro rugoso, casi ronco. «Las ganas de besarme ahora mismo». Adrián no respondió. Solo se incorporó, se inclinó hacia él y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Porque sé que si empiezo, no voy a poder parar». Lucas le sostuvo la mirada. Le tomó la muñeca con suavidad. Lo acercó. «Entonces no pares». Y en medio de ese gimnasio medio vacío, entre pesas, colchonetas y el olor a esfuerzo y deseo, se besaron de nuevo, sin miedo, sin prisa, sin escapatoria, porque ya no había forma de fingir que aquello no era amor. La lluvia había regresado esa noche, como una repetición silenciosa del primer beso. Goteaba contra los cristales con una cadencia pausada, casi melancólica. En la habitación de Adrián, la penumbra era tibia, cargada de una calma densa, como si el mundo se hubiera detenido a observarlos. Lucas estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. Adrián lo miraba desde la cama, con las piernas cruzadas, envuelto en una camiseta ancha que no le pertenecía. Habían llegado a ese punto extraño en que ya no podían nombrarse solo como hermanos, tampoco como amantes. Eran algo que flotaba entre definiciones, un vínculo que había roto cualquier estructura conocida, sostenido por una mezcla ardiente de deseo, ternura y una intimidad que crecía cada día. Esa tarde, en el gimnasio, Lucas se había acercado por detrás durante un ejercicio de abdominales. Le había sujetado las piernas con firmeza y, sin decir palabra, le había rozado apenas la espalda baja con las yemas de los dedos. No fue un gesto accidental, no a esas alturas. Fue una invitación muda, una caricia que hablaba más que cualquier declaración. Y Adrián, sin girarse, había sonreído. Sabía lo que Lucas le pedía. Sabía lo que estaba a punto de romperse si daban un paso más. Ahora, en la habitación, el silencio era tan intenso que parecía tener cuerpo. «A veces pienso que no deberías haber entrado en mi vida», susurró Lucas, sin abrir los ojos. Adrián sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué?». «Porque me hiciste cuestionar todo, lo que soy, lo que creía, lo que quiero». «¿Y eso es malo?». Lucas abrió los ojos. Lo miró largo, como si le doliera y le aliviara a la vez. «No, es lo mejor que me ha pasado». Adrián bajó de la cama y se sentó junto a él, hombro contra hombro. El suelo estaba frío, pero la cercanía era un abrigo cálido. Permanecieron así unos segundos. Luego, Lucas levantó una mano y le acarició la nuca con movimientos suaves, casi reverenciales. «No sé en qué momento me enamoré de ti», dijo, «pero sé que no puedo dejar de sentirlo». Adrián cerró los ojos. Se dejó mecer por esas palabras, por ese roce. «Yo tampoco, y no quiero dejar de hacerlo». La confesión no fue un estallido. Fue un suspiro que se deslizó entre ellos, llenando el espacio de algo nuevo, algo inevitable. Lucas giró el rostro y lo besó en la sien. Luego bajó lentamente por la mejilla,
hasta que sus labios rozaron la comisura de la boca de Adrián. No fue un beso directo, fue un preludio, una promesa, un roce cargado de deseo, de calma, de fuego contenido. «Vamos a mi habitación», susurró Lucas. Adrián asintió, sin preguntar. El pasillo parecía más largo esa noche. Cada paso resonaba como una marcha lenta hacia algo irreversible. Cuando llegaron a la habitación, Lucas cerró la puerta con cuidado. No encendió la luz. Solo dejó que la tenue iluminación que se colaba desde la calle dibujara siluetas sobre las paredes. Adrián se quedó de pie, observando el lugar que tantas veces había visto desde la distancia de lo cotidiano. Pero ahora era distinto. Ahora lo miraba como un escenario íntimo, como un lugar sagrado. Lucas se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. Su barbilla se apoyó sobre su hombro y su aliento cálido acarició la piel de su cuello. «No voy a tocarte si no quieres», dijo, con voz grave y pausada. Adrián apoyó sus manos sobre las de él. «Quiero que lo hagas, pero sin prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo». Lucas lo giró con suavidad, lo miró y lo besó. El beso fue diferente a todos los anteriores. No era el beso impulsivo del deseo contenido, ni el tímido del descubrimiento. Era un beso profundo, lleno de certeza. Las bocas se fundieron en una danza lenta, húmeda, en la que los labios hablaban el idioma de lo inconfesable. Las manos se buscaban con calma, recorriendo brazos, hombros, caderas, no con urgencia, sino con devoción. La ropa se mantuvo en su sitio, como si ambos supieran que no era necesario ir más allá para sentirlo todo. El contacto era suficiente, el temblor de las pieles, el calor que se traspasaba a través de las telas. Adrián apoyó la frente en el pecho de Lucas, escuchando el latido rápido, respirando su aroma, ese aroma embriagador que parecía impregnarse en su propia piel. Lucas le acariciaba la espalda con movimientos lentos, dibujando líneas invisibles que le erizaban la piel con cada pasada de los dedos. «Nunca me había sentido así con nadie», murmuró Adrián. «Yo tampoco, y me asusta». «¿Te asusta sentir esto por mí?» «No, me asusta necesitarlo tanto». Adrián alzó el rostro, lo miró con una dulzura cargada de deseo. «No estamos haciendo nada malo, solo estamos dejando de fingir». Lucas bajó la cabeza y le besó la clavícula, apenas un roce de labios. Adrián tembló. Era como si todo su cuerpo respondiera a cada milímetro de contacto, como si estuviera hecho para esos gestos. Se tumbaron en la cama, uno junto al otro, sin soltarse. Y durante esa noche no hicieron más que eso: besarse, acariciarse, fundirse en un abrazo largo y callado, lleno de una ternura feroz que no pedía permiso ni daba explicaciones. Cuando amaneció, seguían allí, entrelazados, y el mundo, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener sentido. El sol entraba oblicuo por las persianas, derramándose sobre las sábanas arrugadas como un velo tibio. El cuarto tenía ese silencio lleno que solo ocurre cuando dos cuerpos han compartido más que espacio: piel, respiración, pensamientos susurrados entre besos. Adrián se despertó antes que Lucas. Lo observó dormir, con el brazo estirado sobre su cintura, el pecho descubriéndose bajo la sábana, los labios entreabiertos en un gesto inconscientemente vulnerable. No era solo hermoso, era suyo, de una manera que todavía no entendía del todo, pero que sentía como una raíz profunda, imposible de arrancar. Acarició el contorno de su clavícula con la yema de los dedos. Sintió como la piel de Lucas respondía, con ese leve estremecimiento que ya había aprendido a reconocer. La forma en que se le erizaba la piel, no por frío, sino por deseo contenido, por ese calor interno que parecía nacer donde se tocaban y expandirse desde ahí hacia todo el cuerpo. Lucas abrió los ojos lentamente, con una sonrisa todavía dormida. «¿Estás mirándome dormir?» Adrián asintió.
Quería asegurarme de que no era un sueño. Lucas entrecerró los ojos, se estiró como un gato y se acercó más, rozando con los labios la mandíbula de Adrián. Si lo fuera, no querría despertar nunca. Permanecieron abrazados en ese estado brumoso, entre la vigilia y el sueño, donde el cuerpo aún recuerda más de lo que la mente puede procesar. El tiempo no tenía forma, solo ese, ahora, solo ese calor. Los días siguientes transcurrieron en un equilibrio delicado. Seguían yendo al gimnasio, pero ahora cada entrenamiento estaba impregnado de algo nuevo. Miradas que se prolongaban más de lo necesario, roces accidentales al pasar uno junto al otro, risas compartidas con una intimidad silenciosa que ninguno podía esconder. A ojos de los demás, seguían siendo hermanastros, pero por dentro algo los unía de una forma que desbordaba cualquier definición. Una tarde, después de una sesión particularmente intensa, se quedaron solos en la sala de estiramientos. Afuera llovía con fuerza, como si el cielo replicara la emoción acumulada entre ellos. Lucas estaba de pie, con las manos apoyadas contra la pared, la espalda tensa por los ejercicios. Adrián se acercó sin hablar, colocó las palmas sobre su espalda y empezó a presionar con lentitud, con firmeza, en la zona donde sabía que lo necesitaba. Lucas cerró los ojos, exhalando con fuerza. «Tienes manos de mago». «Tengo práctica», susurró Adrián, bajando lentamente hacia la parte baja de la espalda, donde la camiseta mojada se ceñía a su piel como una segunda capa. Los dedos se detuvieron justo en la cintura, donde el calor era más intenso. El tacto fue suave, casi reverente. «Aquí», murmuró Lucas sin moverse. «Aquí es donde más me ardes». Adrián dejó los dedos allí. No presionó, solo apoyó. «Yo también lo siento, como si me quemaras desde dentro». Lucas giró sobre sí mismo, quedando frente a él. Estaban tan cerca que el aliento de uno se mezclaba con el del otro. «¿Y si alguien nos descubre?» Adrián sostuvo su mirada. «Entonces que descubran que el amor no siempre encaja en las normas que otros dictan». Lucas lo besó, no con urgencia, sino con una profundidad tranquila, con una ternura poderosa, un beso lleno de significado, que no buscaba esconderse, que no pedía permiso. Esa noche decidieron hablarlo todo. Se encerraron en el cuarto de Adrián. El mundo afuera podía seguir girando, pero ellos necesitaban detenerse dentro de su propio tiempo. Sentados en el suelo, con las piernas entrelazadas, se dijeron lo que aún no habían dicho con palabras. «Yo nunca imaginé sentir esto por ti», empezó Lucas. «Nunca pensé que algo que empezó con una rutina compartida pudiera transformarse así». Adrián bajó la mirada. «Yo sí lo sentí, desde el principio, pero lo enterré. Lo escondí bajo la idea de que no era posible, que estaba mal. ¿Y ahora? Ahora solo sé que no quiero estar lejos de ti». Lucas le tomó el rostro con ambas manos, como si lo sujetara no solo físicamente, sino emocionalmente. «Entonces no lo estés. Quedémonos aquí, los dos, pase lo que pase». El beso que siguió fue un pacto, un ancla, el reflejo absoluto de dos cuerpos que se habían buscado durante meses y que al fin se tenían sin miedo. El contacto era cada vez más profundo, no solo físico, sino espiritual. El calor que compartían era tan intenso que el aire parecía temblar a su alrededor. Sus manos se aferraban con fuerza al cuerpo del otro, no para poseer, sino para no perderse. Sus bocas se unían como si ahí habitaran todas las palabras que no supieron decir antes. Y mientras el mundo seguía allá afuera, indiferente, ellos se encontraron. De verdad. Pasaron los días. La rutina no cambió mucho, pero ellos sí. Ahora se tocaban con naturalidad, se buscaban con los ojos, se reían con una complicidad que nadie más podía comprender. El gimnasio seguía siendo su refugio, un lugar donde el cuerpo hablaba por ellos, donde el sudor y el esfuerzo se mezclaban con la intensidad de lo no dicho.
y cada noche volvían a encontrarse, no siempre para besarse, a veces solo para dormir entrelazados, para escucharse respirar, para recordarse que lo suyo no era un impulso pasajero, sino una certeza que se aferraba a la piel con la fuerza de algo inevitable. Una madrugada, mientras llovía otra vez, como si el universo tejiera la historia entre gotas, Adrián abrió los ojos y lo observó dormir. Lo besó en la frente, en la mejilla, en la comisura de los labios. «Te amo», susurró, apenas audible. Lucas no respondió, pero sonrió en sueños, y Adrián supo que había llegado, que, pese a todo, el amor también podía nacer en lo inesperado y florecer allí, donde nadie lo creía posible.